Entonces vamos para adelante y para arriba, gloria a Dios. Dígale a la persona que está a su lado, con confianza, dígale, con confianza, pero sin ser confianzudos. Ay, 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 esa está brava, ¿cierto? Con confianza, pero sin ser confianzudo. Y ya les muestro algo de lo que hacemos referencia en esta bendita palabra que vamos a compartir. Gloria a Dios. Vamos a escuchar, vamos a ver este video un momentico, ¿sí? Para que ustedes vean algo que sucedió por allá en el Brasil. Y vamos a mirar la aplicación que tiene la palabra. Lluvias se lo han llevado y que todo sea Dios por delante. guardándonos a nosotros. Los carnavales también han tenido que ser cancelados en varias regiones de Brasil. Nos refugiamos todos en el salón y nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos en casa porque moriríamos. Mi marido salió fuera, miró Resulta que y en esta corrimos hacia población la se iban casa a de mi llevar a hija, cabo que unos está en el mismo carnavales. patio que la nuestra. ¿Sí? Entonces Unos llegó carnavales otra en riada. Brasil. Era como una película de terror. Vimos cómo se llevaba nuestra casa y la casa de mi sobrino. Seguro que estaban durmiendo los tres. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva visitó este lunes la zona litoral del estado de Sao Paulo. Las precipitaciones récord también han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbamientos de casas. Lula se ha comprometido a trabajar en la reconstrucción. Ahora escuchemos esto. En primer lugar, me gustaría pedir a quienes creemos en Dios que recemos un poco, no solo por las víctimas, sino para que no llueva estos días, y así poder trabajar y comenzar con la reconstrucción de la ciudad de San Sebastián. Gloria a Dios. Dejémoslo ahí, Camilo. ¿Sí? ¿Y por qué hago referencia a esta parte, hermanos? ¿Por qué hacemos referencia a esta parte? Porque ustedes ven, y es una autoridad, y por eso hay que respetarle de todas formas, ¿no? Pero ¿qué está diciendo el presidente ahí? ¿Sí? Recemos a Dios. Hay algo que es paradójico, ¿cierto? Ellos como autoridad, él está pidiendo algo, pero resulta que 4 días antes, en los carnavales de Río de Janeiro, habían hecho una burla total, ¿sí?, de lo que es el evangelio. 4 días antes, 3 días, algo así, habían, lo que pasa es que yo por respeto al Señor no lo coloco aquí, ¿sí? Porque es que no es para mostrarlo dentro de la iglesia. Yo lo mandé en videos, ¿sí? Y es que en ese cuadro que muestran, presentan pues a la figura del diablo. Pues literalmente el diablo no tiene ni cacho ni cola, hermano, eso es cuento, pero es conocido así de la gente. ¿Y qué pasa? Ahí muestran al diablo arrastrando a Jesús por las calles, muestran a Jesús con pañales, toda esta cuestión como lo presentan en las películas de Hollywood, y lo presentan arrastrándolo, ¿sí? Y luego presentan también a un Cristo crucificado, ¿sí?, pintado como se pinta una mujer, con las banderas LGTB y toda esta cuestión. Entonces uno comienza a notar que hay algo, ¿cierto? Ellos como autoridad tienen también la potestad para decir y preguntar qué van a presentar en el carnaval este año, pero resulta que no lo hacen. Y resulta que se vive en una circunstancia difícil. ¿Y qué hace el hombre en su naturaleza caída? Pidámosle a Dios, ¿sí? Entonces el tema de esta noche tiene que ver con, esto se me vino a la mente hoy, el enfoque era otro, pero pues Dios hace como quiera y le entendí al Señor que habláramos de esta parte, ¿sí? Diga, con confianza, pero sin ser confianzudos. Si hay un anhelo en el corazón de Dios, es que nosotros vivamos esta palabra, Salmo 100, ¿sí? Vamos al Salmo 100, hermanos, porque es un sueño en el corazón de Dios y siempre ha sido ese sueño en el corazón de Dios, que nosotros nos acerquemos confiadamente ante su presencia, ante el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Pero mire lo que dice la Biblia: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, dice, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Oiga esto: entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno
y para siempre es su misericordia. Démosle un fuerte aplauso al Señor por su bendita palabra. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, que cuando nosotros escuchamos una palabra de esa, hermanos, inmediatamente pensamos, no, a ver, Dios quiere es que nos arrimemos, ¿cierto? De todo nuestro corazón, porque Él está con ese deseo de bendecirnos, con ese deseo de que estemos en su presencia. Pero resulta que cuando nosotros leemos el resto de la Biblia, nos vamos a ver en una situación en la cual Dios coloca ciertos límites también, porque es que el que está siendo adorado es ¿quién? Es Él, ¿sí? El que está siendo adorado es Él. Si lo llevo al mensaje que acabo de darles del video, que no coloco por respeto, vuelvo y repito, ¿sí? Nosotros lo que entendemos es que esta gente conoce el Evangelio. Es más, Brasil, si usted no lo sabía, era cuna del Evangelio en Sudamérica, ¿sí? Eso fue uno de los primeros lugares donde hubo un avivamiento, un mover fuerte del Espíritu Santo, y fuertes y grandes predicadores salieron de allá. Josué Dion, que es conocido, ¿cierto? De allá han salido grandes predicadores, hermanos, de Brasil, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Vemos cómo presentan esta parte sin temor a Dios. Cómo en esos carnavales, ¿cierto? Manifiestan esa grotesca idea, ¿cierto? De que el diablo va arrastrando al Señor. Se sabe que él no es, y es más, por ahí hay unos videos que dicen que el hombre después tuvo un accidente, un infarto, no sé qué pasará, pero yo sé que, y conocemos que el Espíritu de Dios no es ese. El Espíritu de Dios no es ese, porque entonces ninguno de nosotros hubiera llegado posiblemente al Evangelio. Dios hubiera acabado con todos, porque todos llegamos a pensar en un momento determinado de una manera similar. Yo, por ejemplo, le digo, sin conocer al Señor, yo retaba a Dios, sin conocerlo. Yo le decía de esta manera, y por eso hoy le doy gloria a Dios por haber tenido misericordia de mí, porque yo llegué a decirle, Señor, yo le decía a Dios, a que dentro de un minuto estoy vivo. Imaginen ustedes la ignorancia y lo que estaba, o sea, el trabajo que el diablo estaba realizando en mi corazón y en mi mente, de llevarme a retar a Dios, hermano, ¿sí? Entonces ahí es donde uno entiende esa palabra que dice que Dios calla, ¿por qué? Por amor. Dios calla por amor, ¿sí? Por amor no lo destruye él a uno. Por su misericordia Dios, dice su palabra, no hemos sido consumidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya una persona tiene cierto conocimiento? El problema es cuando una persona tiene cierto conocimiento. Y el enfoque de esta charla, de esta prédica, ¿cierto? Es dos temas dentro de un mismo asunto, dentro de una misma historia, ¿sí? Y lo invito por favor para que nos vamos a 1 Samuel capítulo 6. Voy a más o menos a contextualizarle por causa del tiempo para llevarle a la idea. Y es que recuerdan el tiempo del sacerdote Elí, dice la Biblia, ¿cierto? En el sacerdote Elí, que estaba totalmente todo caído, la comunión, todo estaba como al revés, porque no había visión, no había palabra. En ese lugar no había palabra, y mientras no haya palabra tampoco hay visión. Por eso nos muestra la Biblia a un sacerdote. Dice la Biblia que estaba pasado de kilos, enseña la Biblia, que inclusive él se fue para atrás de la silla cuando se perdió el arca, o sea, cuando les quitaron los filisteos el arca a los israelitas. Y también dice que a sus hijos les permitía tener relaciones sexuales con las mujeres ahí afuera de lo que era el templo o el lugar de reunión, y que él no les corregía ese comportamiento, ¿sí? Entonces vemos que Dios mismo permite, ¿cierto? Porque ellos era un agüero. Ellos creían que el arca era el agüero que ellos iban a utilizar para salvarlos. Que inclusive en medio de la batalla, y viéndose de pronto así como medio perdidos, mandan a llevar el arca. Y dice la Biblia que ellos todos gritan cuando llegó el arca, y que tembló la tierra. Y que los filisteos inmediatamente dijeron, Dios, santísima Biblia, dijeron ellos, ahora ¿quién nos podrá defender? ¿Sí? Ahí eran como el chapulín todos ahí en ese momento, ¿sí? Porque cuando vieron eso, ellos dijeron, trajeron el arca del pacto. Ay, Dios mío, ¿y ahora quién nos va a defender? ¿Y qué sucede? Pues no dio el resultado, porque no era un agüero. El arca era la presencia de Dios, ¿cierto? Era la representación de la presencia de Dios en ese tiempo. ¿Y qué sucede? El arca lo toman los filisteos y se lo llevan por un determinado tiempo. Y esto llevado pues por los filisteos, aquí mientras tanto están sucediendo cosas horribles.
Jonathan, ¿cierto? ¿Y quién? Y su padre Saúl mueren en esa batalla. Y de repeso, ¿cierto? Viene la situación donde cuando vuelven y le dicen al sacerdote, los hijos de Elí también murieron. O sea, la parte de lo que era los quienes estaban a cargo del templo, también quedó prácticamente ahí vacante. Y viene una situación bien complicada para el pueblo de Israel. Y de repeso, la muchacha que era la hija de uno de los sacerdotes, de los hijos del sacerdote Elí, Onífines, uno de ellos, la señora teniendo su hijo muere y dice, le coloca su nombre, ¿cierto? La gloria de Dios se ha ido, que es uno de los episodios más tristes en la historia de la nación de Israel, porque se fue la gloria, porque el arca había sido llevada. Pero estando esa arca en el territorio de los filisteos, Dios comienza a manifestarles a ellos, pues aquí no es conmigo, porque lo llevan al templo y en ese templo tenían la imagen de Dagón y dice que al otro día apareció esa imagen allí sin la cabeza prácticamente o caída en el piso y la volvieron a colocar y al otro día ya estaba despedazada. Y comenzaron a darles tumores a los pobladores de esa región y asimismo hubo una plaga de ¿qué? Ratones por todos lados, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, claro, ellos cuando se vieron llenos de tumores y viendo la circunstancia, ellos comenzaron a decir, no, saquen, devuelvan esa arca de aquí. Mire, tenían más temor. Siendo incrédulos, comenzaron a tener temor de la presencia que representaba esa arca para ellos, ¿cierto? Como el Dios de Israel. ¿Y qué hacen? La devuelven y al devolverla la mandaron en una carroza nueva, la mandaron con 2 vacas y ellos dijeron, si las vacas cogen camino hacia esta dirección, entonces entendemos que fue Dios, el Dios de los hebreos. Si coge por otro camino, entonces fue una casualidad. Pero la sorpresa es que se van las vacas preciso por el lado, ¿cierto? Para volver normalmente a entrar ¿a qué? A Israel. Y cuando entra nuevamente a la población de Israel, se presenta una especial. Y es que los habitantes de esa población, vámonos por favor a Primera de Samuel capítulo 6, ¿sí? En el versículo 18. Y es que dice, mis hermanos, que todas las personas, muchos de los habitantes que estaban en esa población comenzaron a mirar lo que había en el arca. O sea, prácticamente la destaparon, la abrieron y comenzaron a mirar lo que había dentro, ¿sí? Las tablas, ustedes saben que ahí estaban las tablas, ahí estaba, ¿qué más? ¿Sí? La vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció, y había algo más ahí. ¿Qué más había ahí? No, había algo más. ¿Recuerda alguien? A mí también se me olvidó. ¿Perdón? No, estaba maná también. Había maná. Un recuerdo del maná que ellos recogieron en el desierto. Estas 3 cosas estaban ahí como representativo de algo en especial, ¿sí? Pero eso es lo que estaba allí en el arca, ¿sí? No era llamativo. El arca medía 1 metro por 1,60, 1,60 y 1,60 también. No era algo así muy llamativo para decir, en cuanto a tamaño me refiero, ¿sí? Pero impresionante en lujo, en valor, porque era oro, ¿sí? Oro refinado, oro de la mejor calidad, ¿sí? Era lo que había allí y estaba hecho en madera de acacia, que era una madera muy fina también, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Las personas irreverentes comenzaron a mirar dentro del arca. Y dice la escritura, dice el versículo 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, porque ellos mandaron con unos ratones que hicieron de oro y unos tumores que hicieron de oro para expiar, o sea, para pagar por el pecado, por haber hecho lo que no debían. Da a entender la escritura. Dice, al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así, ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,060 hombres. ¿Ustedes saben qué es 50,060 hombres, hermanos? ¿Tienen una idea? Hagan de cuenta el estadio Pascual, el Pascual Guerrero lleno y un poquitico más todavía.
pero lleno. Murieron ese día 50,060 hombres. ¿Perdón? 70, sí, perdón. Ya le estaba quitando yo aquí a la Biblia. Dice, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Y dice, ¿a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces comenzaron como a tirarse ¿qué? La pelota, como quien dicen, venga, no, vea, por aquí nos llegó el arca, llévenla, pero aquí nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Porque yo les pregunto, ¿será que lo hubieran recibido en esa población? Hermano, cualquiera se asusta, ¿cierto? De ver una mortandad de eso. Por eso no se extrañe de cosas por ahí que no salen a la luz. Por ahí he escuchado noticias de algo que pasó en Estados Unidos que no lo han mencionado en las noticias. Pero que es mucha la gente que ha muerto en una población porque se estrellaron 2 trenes y salió algo radioactivo que es peor que Chernóbil, ¿sí? Y la fuente es seria. ¿Pero qué sucede? No te lo muestran en la noticia. Gloria a Cristo. Versículo 7. Vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en el casa de Abinabat, situada en el collado. Collado es una lomita que no es tan alta como una montaña, pero es una subidita, ¿sí? ¿Y qué dice? Que la llevaron allá, el arca, y la situaron en el collado. Dice, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca, ¿sí? Dice, Kiriath Jearim, pasaron muchos días. Oiga esto, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pasaron 20 años y el arca en un lugar, en una casa, ¿sí? En una casa donde dicen santificaron a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Eleazar, que era hijo de un hombre llamado Abinabat, ¿sí? Para que guardase el arca. Entonces, ¿qué pasó en esos 20 años? En esos 20 años comienza a levantarse, ¿cierto? Alguien como es el rey Saúl, y comienza el rey Saúl pues a pelear las batallas del Señor, pero estaba como juez en ese tiempo Samuel, ¿sí? Y entonces Samuel comienza a juzgar la nación y a decirles, venga, convirtámonos a Dios, dejen sus dioses, dejen sus imágenes y sigamos a Dios, ¿sí? Pero el arca estaba lejos, ¿sí? Estaba allá guardada. Por un momento piense en que nos vamos a quedar sin Biblias todos por 20 años. ¿Qué sería de nosotros? Sí, porque es la palabra de Dios. Allá la fuente de la presencia de Dios que ellos tenían, ¿qué era? El arca, ¿sí? Esa era la presencia que representaba, o sea, el instrumento que había colocado Dios, que había ordenado que se hiciera, que representaba ¿qué? Su presencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió después? Nos vamos, hermanos, para Segunda de Samuel, en el capítulo 7, ¿sí? En el capítulo Segunda de Samuel, en el capítulo 6, por favor. 6. Entonces ya entra allí, ¿cierto? En la película, pues, ¿cierto? En lo que les estoy mostrando, ya entra el protagonista, David, ¿sí? Ya entra David a ejercer como rey, y David, al ver, ¿cierto? Y al no querer repetir lo que se manifestó durante el reinado de ¿quién? De Saúl. A ver, mis hermanos, aquí va una partecita de lo que fue el título, ¿sí? Con confianza, pero no siendo confianzudos. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que la gente se arrimó al arca y comenzaron a mirar lo que había dentro, ¿sí? Cuando a través de la escritura ellos conocían, por la tradición oral, ellos conocían porque tenían cierto conocimiento ya, ¿cierto? A través de los libros que dejó Moisés, de la Torá y de todos los escritos, ellos ya sabían cómo era que se movía lo de la presencia de Dios.
Ellos tenían que tener conocimiento de que un día a Moisés, por decir algo, se le revela a Dios, el Señor se le revela, ¿cierto? Y él ve una zarza ardiendo. ¿Y qué hace Moisés? Él dice, se arrima y dijo, uy, voy a ver esta zarza. Pero lo primero que escucha, ¿qué es? ¿Por qué le llamó la atención la zarza? Porque no se consumía. Porque tal vez él estaba ahí cuidando las ovejas y comenzó a ver, ¿cierto? Que una zarza se prendió. Una zarza es como decir un pedazo de árbol ahí, un chamizo, muy bien, gracias. Y comenzó a quemarse y a quemarse. Y que él pasaron ya 10 minutos, pasaron 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, y eso nada que se quema. Uy, 3 horas. No, él dijo, no, o sea, ¿por qué no ha caído todavía si se está quemando? Y cuando él comienza a arrimarse, se escucha una voz que le dice, Moisés, Moisés, ¿sí? Y claro, Moisés se impresionó y la voz le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Se dan cuenta que cuando Dios es el que es adorado, Él mismo coloca unas pautas y esta gente las pasó por alto. Cuando Dios se revela en el monte Sinaí, también, ¿qué orden da? Muy recomendado, le dice a Moisés, ojo, que la gente no se vaya a pasar de aquí para allá, porque ¿qué pasa el que se pase? Se muere, ¿sí? Y literalmente él le dijo, así sea un animal. Lean en Éxodo, creo que es 19, no recuerdo bien, pero hoy se van a dar cuenta que allí que le está diciendo, que si así sea un animal, se llega a pasar en ese momento donde el Señor estaba queriendo hablar con el pueblo cara a cara, ¿sí? Lo que iba a dar era literalmente un mensaje porque el pueblo no resistió ante los rayos, relámpagos y ante los truenos que se escuchaban. Lo que dice la Biblia es que la gente le dio tanto temor que lo que dijeron fue, Moisés, vaya usted y hable con Dios usted porque nosotros no podemos subir allá, nos morimos, ¿sí? Y es que mucha gente hoy por hoy lo hace, prefiere un mediador distante, hermanos, un mediador que un compromiso, una comunión, ¿cierto? Prefieren una comunión distante a estar dispuestos a morir, ojo con lo que le voy a decir, a morir a la carne para poderse presentar delante de Dios y no ser consumidos por Él, ¿sí? Así está el mundo y tristemente en muchos casos algunas personas de la iglesia que prefieren todavía decir, por favor, ore por mí, por favor. No está mal pedir petición de oración, pero sepa usted que Dios lo escucha igual a usted que escucha a cualquiera de los siervos que estamos aquí. A todos nos escucha igual Dios, pero hay personas que dicen, no, es que yo estoy en esto aquí. Y entonces como no lo he dejado, muy parecido a lo que se vive en la experiencia cuando hacemos la cena del Señor. Que cuando estamos en la cena hay personas que dicen, yo no tomo la cena porque es que estoy en esta circunstancia. Y se le va pasando el tiempo, y se le va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Mucha gente prefiere esa parte distante, ¿cierto? De decir, no, usted es por mí, ¿sí? ¿A qué? A estar ellos mismos en la presencia de Dios. Esta gente no quiso arriesgar. Por eso el mensaje de Cristo es tan claro, el que ama su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la Biblia dice, la hallará, ¿sí? La hallará. Y es que allí lo que había era un mensaje, nosotros tenemos que morir a pasiones, deseos, intelecto, voluntad, todas estas obras que están en la carne para podernos presentar delante de Dios. Dice la Biblia que nos presentemos como un sacrificio, ¿qué? Vivo. Sacrificio vivo es el que podría salir corriendo, pero ¿qué hace? Se queda. ¿Qué pasó en Getsemaní? En Getsemaní pasó lo mismo. En Getsemaní, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Jesús pudo haber salido, hermanos, literalmente Jesús se pudo haber ido, pero Jesús no se fue. Él se presentó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué sucede aquí entonces? Dice la Escritura, ¿cierto? Que luego David dice, no, yo quiero que el arca sea traído. Mi amado, porque es que el arca estaba, digamos, en la casa donde la habían dejado, ¿cierto? La habían dejado allá, pero se quedó 20 años y esta gente no vio nada que la Biblia mencione, pues que vieron bendición por causa del arca en ese lugar. No se dice nada, ¿cierto? No se dice nada.
de Eleazar, o cómo es que llamaba, ¿cierto? Que llamaba así. Eso, allá se quedó el arca y no se vio nada que la Biblia nos muestre. ¿Y qué hizo David? David dijo, vamos a traer el arca. Entonces, vamos a leer, ¿sí? En el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió, ¿sí? Dice la Biblia, de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Escuchen esto, pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, llevaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. ¿Sí? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de manera que de haya, dice allí, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Algo que se me viene a la mente de cómo estuvo el arca, ¿cierto? En la casa de Abinadab. Es muy representativo, mis hermanos, ¿de qué? De cuando la gente tiene la Biblia en su casa pero nunca la lee, ¿sí? Que literalmente, ¿qué aplicación tendría para nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios? ¿Qué aplicación tendría? Sí, que venimos solamente el domingo y la leemos aquí en la iglesia. Yo veo estos casos, hay veces. Yo veo gente que viene al culto y que en el culto es que se pone ¿a qué? A leer la Biblia, ¿sí? O que viene al ayuno y en el ayuno es que se pone a leer la Biblia. Cuando venimos, por ejemplo, a orar juntos, unánimes en un mismo sentir, ¿sí? Y en la casa uno debe leer la Biblia normalmente todos los días, o por lo menos si tiene dificultad por X o Y motivo, porque la letra es muy pequeña, porque le bailan las letras, lo que sea, pues hermano, escuche palabra, ¿sí? Pero edifíquese todos los días, porque todos los días debemos de alimentar, así como alimentamos ¿qué? El cuerpo, también hay que alimentar el espíritu todos los días. Eso debe ser diario. O sea, este es un camino, mis hermanos, donde ya no se vale retroceder. Donde ya decir, no, a ver, de aquí para adelante de pronto voy a leer la Biblia cada 2 semanas. No te va a ir bien, no te va a ir bien. Porque este es un camino sin de vuelta. Este camino en Dios es un camino sin de vuelta, ¿sí? Aquí es todo o nada. Como a mí me preguntan a veces, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo le ha ido? Bien, voy para adelante y para arriba. Y le acoto a eso, le anoto a eso más, ¿sí? Y ya tiré las llaves por la ventana, porque no hay retroceso, ya no hay vuelta atrás, hermanos, ¿sí? Con Dios no te pide mucho. ¿Dios te lo pide? Todo, porque Él lo dio todo, Él te lo pide todo también a ti. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora, volviendo ya a la parte de la escritura, en esta parte dice que el rey David decide llevar el arca, pero al llevarla, ¿qué sucede? Alguien quiere ayudarle, ¿sí? Porque el arca aparentemente estaba que se caía ¿de qué? Del carruaje. ¿Y qué sucedió? Este hombre cayó muerto en el mismo lugar. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? ¿Sí? No, es que les digo, este hombre según la Biblia era hijo ¿de quién? De Abinadab. Lean y verán, vuelvan al primera de Samuel 6 y se van a dar cuenta que él era uno de los que estaban donde estaba el arca, o sea, él era uno de los hijos. Pero tal vez se familiarizó tanto con el arca y la comenzó a ver tanto que de pronto ya colocaban ahí
el florerito encima, ¿sí? Que el niño colocaba el Nintendo encima, pues, para jugar y toda esta vaina, y de pronto ellos ya no le decían nada, ¿sí? Y no pasaba nada. Pero ¿qué sucede? Aquí se fue como con esa confianza de decir, no, a ver, se está cayendo, venga, yo le ayudo, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Se le olvidó que Dios exige reverencia. Y es que en ocasiones no entendemos, hermanos, qué es lo que estamos llevando nosotros. Yo lo digo por todos y me incluyo primeramente yo, porque sé que la responsabilidad mía va a ser más grande cuando esté delante del Señor. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Y que esto tan importante como es la presencia de Dios, hermano, no se puede llevar de cualquier manera. Que usted no se puede presentar de pronto delante, cierto, de Dios para la alabanza, porque, ojo vivo, que si no se está viviendo una vida consagrada, si no se le está adorando, como dice la Biblia, con manos santas, si no se le está adorando como Él lo exige, pues créame que aquí esta gente había dicho, no, 20 años estuvo el arca allí, 20 años y no me ha pasado nada malo. Hombre, y habían escuchado la noticia de que 50,000 habían muerto por allá en otro lado. Y lo que muestra aquí la Biblia se llama irreverencia. Irreverencia. ¿Buena intención? Claro, ustedes ven que allí hay una buena intención. Se va a caer el arca. ¿Y qué pasa? Este hombre dice, no, yo le ayudo. Buena intención, para que no se caiga la arquita. Yo le ayudo. Pero ¿qué sucede? Cayó muerto. Porque Dios le está diciendo, no, es que un momentico, esto ya suena y raya con la irreverencia. ¿Sí? Entonces David cae en cuenta y por eso dice que David siente dolor de esta circunstancia. Y lo primero que pensó fue, ve, aquí cerca, vamos a mirar, vamos a seguir leyendo. ¿Sí? ¿Qué dice la escritura? ¿Dónde vamos aquí? En el 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Sí? A mí. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, que es Geteo, dice la Biblia, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Oiga esto, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Yo le hago una pregunta, yo le haría una pregunta y yo mismo me haría esa pregunta. Si me acabo de dar cuenta que un hombre por tocar esa bendita arca, ¿sí?, acaba de caer muerto, ¿usted cree que yo la voy a llevar para mi casa? Porque ustedes ya no me escuchan tanto de pronto de decir, voy a la palabra de Dios y he hecho un chiste en medio de la palabra de Dios en el sentido. Un chiste, hombre, es una predicación. La Biblia dice que Elías era un hombre dado a pasiones, inclusive que él se comienza a burlar y a decirle, sus dioses, miren a ver, están donde de pronto están durmiendo sus dioses. Eso Dios no te lo quita, la forma no te lo quita. Lo que Dios quiere corregir es el carácter, ¿cierto? Y cuando uno de pronto utiliza la palabra para un chiste y voltea la palabra, eso lo estoy tratando de corregir. Porque venía pues de formación, de escuela eso, y uno lo va tratando de corregir. Pero la verdad es que sí se está perdiendo mucho la reverencia. Y queremos recibir de Dios la bendición. Queremos de Dios, ¿cierto? La bendición para nuestra familia, nuestro hogar. Pero no, seguimos permitiendo que en la casa que haya novelas, películas raras, ¿sí? Seguimos viendo ahí pues el Gran Hermano, como se llama eso, los realities, donde literalmente hay veces nos falta tanto. Yo no sé cuántos de los que están aquí se vieron la película del futuro. ¿Cómo dijimos, Cristian, que llamaba la película? ¿Te acordás? El emisario del futuro o algo así, que yo recomendé que nos la viéramos por la transmisión. No sé si alguien se la vio. ¿Sí? ¿Te la viste, Haider? ¿Cómo llamaba? Gloria a Dios. Y en esa película el tipo es cristiano de hace 40, 50 años. Y él viaja en el tiempo, no más todavía, de 1800. Un cristiano de esos, mejor dicho, ¿sí? Y cuando él viaja al tiempo y comienza a ver a la gente en la iglesia y dice, Dios mío, pero esto es una alabanza a Dios. Porque comienza a ver la gente con el celular ahí en medio de la alabanza, porque comienza a ver a la gente masticando chicle en medio de la alabanza, ¿cierto? Y él dice, pero esto no puede ser una adoración a Dios y le estamos cantando al Dios de los cielos.
Y comienza a ver los mensajes que está dando el pastor que predica y dice, pero ¿cómo puede ser un mensaje de estos? Y la irreverencia y en la calle, y comienza cuando visitan, hacen una casa de visitación y comienza a ver que el niño está viendo allí una pareja besándose y este hombre se para ahí en medio y le dice a los padres, ¿cómo pueden permitir que vean los niños eso? Porque lo van viendo normal. Y literalmente uno se pone a pensar y literalmente es así. Uno ya ve una película cualquiera y ve una pareja besándose, no son casados. Y ya uno lo ve normal. Y resulta que ellos allí, hermano, estaban parados, ¿sí? Sin entrar en el legalismo, porque es que el problema es también el legalismo, pero una cosa que es verdad, hermanos, ya no hay reverencia, ¿sí? Miren el punto a donde va llegando, no lo presento, como les digo, por respeto, pero a ese punto va llegando el mundo y el problema es que eso también va cubriendo ¿a quién? Va cubriendo parte de la iglesia, porque se va mundanalizando, se va irrespetando, se va desvalorizando lo del mensaje, ¿sí? En su propósito ideal. Yo les pregunto, ¿quiénes de los que vinieron oraron primero para que Dios hablara hoy? Gloria a Dios. Los otros 20 de pronto no lo hicieron. Porque hay veces se nos olvida, hermano, ¿qué es eso? O sea, Dios es galardonador de los que buscan. Dice, entonces debo arrimarme con Él, ¿sí? En agradecimiento primero, pero también esperando de Él una palabra, porque precisamente ¿a qué venimos? A escuchar la palabra de Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, si no venimos con la actitud correcta, ¿ustedes qué creen? Él es Dios. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Y los que necesitamos somos nosotros. Él seguirá siendo Dios. Entonces tenemos aquí en cambio a un hombre, ¿sí? Dice en el versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero entonces, aquí viene, hermano, la otra parte. David recapacita y David dice, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo así? ¿Por qué trajimos el arca de esa manera? ¿Sí? La dejaron en la casa de Obed-edom, y al ver David, porque le llegó la noticia, ahí está en el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Dios, de casa de Obed-edom a la ciudad de David. David dijo, no, momentico, es que si eso está pasando con él, entonces yo lo quiero también para mí. Pero ¿no será que este hombre sí supo cuidar el arca? ¿Sí supo guardar con reverencia la presencia de Dios en su casa? ¿Sí será que nosotros tenemos altar, por ejemplo? ¿Sí oramos? ¿Sí tenemos reverencia por la presencia de Dios en la casa? Recuerdo cuando visitaba la casa de la pastora. Allí decía, esta casa es casa de oración. Y en esta casa no avalamos, algo así, estaba en unas letras verdes, una piedrita que estaba encimita del marco de una puerta. Y ahí decía, y en esta casa no se admiten gritos, ni esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. ¿Sí? Y yo recuerdo que la pastora nos decía mucho eso. Nos decía, aquí no se alega, ¿sí? Aquí no se discute. ¿Por qué? Porque ella decía, no, es que en este lugar está la presencia de Dios. ¿Será que nosotros vemos solamente o anhelamos solamente que la presencia de Dios sea en el templo, hermano, o queremos llevarnos eso para la casa? La presencia de Dios. Entonces, guardar, ¿cierto? Esa integridad, guardar esa santidad, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos a respetar también, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con Dios. Eso es lo que hoy tristemente no se está viendo en mucho lugar. ¿Por qué? Eso sale a la luz. ¿Sabe cuándo sale a la luz? Se lo digo, en la escuelita bíblica. En las escuelitas bíblicas sale a la luz cómo están viviendo los papás. Y los papás creen que es en la escuelita bíblica donde sus niños se los van a convertir. O les van a edificar totalmente y los niños van a salir cambiados. No, esto es de hogar. Así como lo decía la hermana Mariluz que le hablaba al taxista, nos dijo el domingo, que el taxista le decía que no, que la hija, que esto y lo otro, y que la hermana le dijo, no, momentico, es que eso no es de colegio. Eso no es de universidad. Esto es cuestión de los padres en la casa. Correcto.
Y el problema es que no lo estamos haciendo en ocasiones, no estamos enseñando principios. Nuestros hijos, ¿será que si nos ven, por ejemplo, allí sentados estudiando la Biblia? ¿Sí? ¿Será que nuestros hijos nos ven a nosotros orando, pasando tiempo con Dios? Que cuando ellos tengan dificultades, traigan a memoria, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía mi papá? ¿Qué es lo que hacía mi papá cuando venían problemas? ¿Qué es lo que hacía mi mamá? ¿Qué es lo que hacía? Buscaba a Dios. Pero vemos hijos buscando gota a gota, vemos hijos buscando la ayudita por allá, ¿cierto? Buscando amor por allá y no soy digna de que nadie me quiera y yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿cierto? Pero ¿qué es eso? ¿Falta de qué? De la enseñanza de Dios en la casa, de la identidad de Dios en la casa. Entonces este hombre, lo que nos muestra la Biblia es que sí supo valorar la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué dijo el rey? No, yo anhelo eso para mi casa. Vámonos para Primera de Crónicas 15, por favor. Primera de Crónicas 15. Primer libro. Bueno, que Crónica es como un nombre, ¿cierto? De historias. Capítulo 15, desde el versículo 1 y el 2. Escuchemos esto. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Primero, aprendió del error. El arca de Dios no se transporta ¿en qué? En una carroza. Porque ¿en qué la traían? En una carroza. Dios busca siempre la responsabilidad del hombre, por eso pone a los hombres a cargar. En este caso, ¿quiénes? Los levitas. Les colocaba la carga a los hombres, a los sacerdotes, para que ellos fueran ¿quiénes? Los que llevaran, ¿sí? El arca. Eso es una orden de Dios. Y David no lo estaba haciendo así. Y dice la escritura, ¿sí? En el versículo 2. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ojo, padres de familia, porque esto va a ser demandado un día. Aquí nosotros, mira, el tiempo se va pasando, tranquilos, que el tiempo va pasando. Pero el que tiene que responder en su casa, primeramente como sacerdote, es el hombre. Y tarde que temprano, ¿sí? Tarde que temprano eso se tiene que cumplir. Y es que un día estaremos delante de Dios. A ver, ¿qué hicimos? ¿Será que fuimos los que arriamos, empujamos, ¿cierto? Los que animamos a la familia. Bueno, nos vamos. ¿Qué hubo? Que no, se me están demorando. ¿Será que el papá es el que aprieta o la mamá? Porque la Biblia me habla del sacerdocio. Y el sacerdocio en la Biblia, ¿quién lo llevaba? Los hombres. ¿Sí? Y el hombre es el que debe impulsar, y el hombre es el que debe ¿qué? Animar. Que no vamos a decir que hay un momento de pronto de caída, de desaliento ante una prueba, que el hombre de pronto comience de pronto como a quebrarse en algún momento. ¿Y qué hace la mujer? Ahí es donde la mujer es utilizada para ¿qué? Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido, con un esfuerzo más, ¿sí? Y comienza a animar la mujer a su esposo, vamos, que podemos, ¿cierto? Pero la labor primeramente es del sacerdote, del varón. Yo por eso hablo cuando comparto por aquí, yo le digo a la gente y le invito a reflexionar, miren, las esquinas llenas de muchachos consumiendo droga, ¿sí? Los lugares de billar llenos de gente jugando billar y sus hijos embolatándose en las drogas. Y las mujeres luchando, y no es que el hombre esté perdiendo el lugar, no es que las mujeres le estén quitando el lugar a los hombres. Es que los hombres lo están perdiendo. Esto no es para una competencia hombre y mujer, no. Pero resulta que las mujeres al ver, las universidades están llenas de niñas, y las mujeres al ver que los hombres no actúan, pues ¿qué hacen ellas? No se van a quedar ahí tampoco y se van a hundir con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se disponen. Pero el hombre es el que está perdiendo el lugar que Dios le dio, el lugar de responsabilidad, el lugar de encabezar, ¿sí? El lugar de llevar adelante la visión en la casa. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde voy yo, hermanos? ¿En qué versículo voy? 2. Entonces, ¿en el 3? Gloria a Dios. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar.
el cual le había él preparado. Ahora escuchen esta reflexión, versículo, brinquemos al 12, por favor, saltemos más bien. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Terminando. El arca debía ir cubierta con una piel. La Biblia lo dice en el libro del Éxodo, de Levíticos, en las normas que Dios le colocó a ellos, ¿sí? Y debían de pasar una vara, ¿cierto? Por unos aros que tenían para que la cargaran, pero no podían mirar ni siquiera los utensilios que se utilizarían para todo lo que tenía que ver con el culto. Prohibido tocarlos. Pero aquí, ¿qué pasó? Irreverencia, ¿sí? Irreverencia. Pero ¿qué sucedió con Obed-Edom? ¿Sí? Obed-Edom, en cambio, ¿cierto? Este hombre vivió la bendición. Este hombre comenzó a recibir la bendición de Dios cuando vio que todo comenzó a florecer en su casa. La Biblia no nos dice cómo florecieron las cosas, pero una de las cosas que sí sucedió es que Obed-Edom luego llega a ser, por causa del tiempo, ¿sí? Este hombre luego llega a ser, ¿qué? Portero. Obed-Edom, al ver que le había florecido tanto y que había esta presencia de Dios en su casa, había hecho lo que había hecho en su vida, ¿cierto? Habla de una cantidad de hijos, pero todos los hijos también comenzaron ¿a qué? A servirle. El arca es llevada, y lo que uno nota por la escritura es que este hombre dice: no, momentico, si se van a llevar el arca, entonces yo también me voy para allá. Yo me voy porque esto me cambió la vida. Porque la presencia de Dios es la que me cambió la vida, ¿sí? Ahora le encuentro sentido a mi vida. Ahora sé para qué estoy viviendo. Ahora sé que en Él puedo tener prosperidad verdadera. Y este hombre lo que hace es servir. De ahí en adelante, seguir sirviendo a Dios. Porque todo aquel que tiene un encuentro personal con Dios, lo primero que quiere hacer es servirle. Lo primero que quiere hacer es servirle. Mis hermanos, si yo le animo, llévese la tareita para su casa, Primera de Crónicas 26 del 4 al 8 y Primera de Crónicas 26, 15. Y se va a dar cuenta que ahora los hijos de Obed-Edom, y que el mismo Obed-Edom, dice la Biblia, le servían a las puertas del templo. Se fueron con el arca también ellos. Dijeron: no, nosotros aquí ya no nos quedamos. Aunque Dios nos ha prosperado, aunque Dios nos ha bendecido en 3 meses. Y yo le insto a usted, hermano, le insto en esta noche. Yo le insto a usted, hermano, en esta noche. Mire, ustedes ya saben cómo estamos, todo lo que está pasando. Ustedes ya lo saben. Pero yo les animo a algo. Coloquémonos sobre nuestros pies. Yo les animo a ustedes. Yo sé que como tal la noche es de milagros, de pedirle a Dios por sanidad. Pero le aseguro que todo esto viene añadido simplemente si nos decidimos a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el compromiso a que yo le invito en esta noche, mi amado? ¿Qué compromiso le invito yo a hacer? Mire, si quiere, pruebe a Dios. Aunque yo sé que la Biblia, en la única parte que Dios le dice a uno: probadme ahora en esto, es en la parte de diezmos y ofrendas. Pero ¿saben que mientras no hagamos cosas diferentes, no vamos a ver resultados diferentes? Yo le pido el favor por su bien, que si usted es de los que ora 5 minuticos diariamente, porque eso solamente lo sabe Dios y usted. Si es de los que ora 10 minuticos nomás, se violente porque vienen cosas tremendas. Yo no creo que una palabra que esté recibiendo en mi mente ya hace como una semana sea porque sí. He venido recibiendo una palabra, no se la digo todavía porque es entre Dios y yo. Pero sí le quiero decir que Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar y las va a hacer. Pero sabe que también debemos de prepararnos, porque le pedimos: Señor, trae gente, Señor, aviva tu pueblo.
Despierta a tus hijos, Señor. Atrae a aquellos que están perdidos, porque si no, no tendría sentido. Dios no invierte, mis hermanos, en pasivos. Dios invierte en usted porque sabe que cuenta con usted. Sabe que cuenta. Aquí hay gente que sabe que tiene ministerio. Aquí hay gente que sabe que tiene un llamado, que le puede servir a Dios, pero está endureciendo su corazón. Yo le insto a que se violéntese. Hagan el intento, mis hermanos, 3 meses, donde usted diga, si yo oraba 5 minutos, voy a orar 15 minutos, durante 3 meses, todos los días. Voy a leer, si leía un capítulo, voy a leer 2, voy a escuchar palabra, me voy a violentar, voy a disminuirle al televisor, voy a disminuirle tal vez a la novela, voy a disminuirle a todo aquello que me quitaba tiempo, los jóvenes, al TikTok, que te está arrebatando literalmente el tiempo con Dios. Porque créanme, si yo le digo esto es porque yo también he vivido esa experiencia. Después de 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos pegado a eso, yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque en este tiempo es tiempo de violentarnos. Porque Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere glorificar su nombre en tu vida. Porque la Biblia dice que Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Sabemos los tiempos en que estamos. Y yo te insto, mi hermano, yo te insto, hermana. Solamente violéntate. Si tienes dificultad en la mañana, violéntate. Préndete a la persona, préndete a aquel que es fuego, que está emanando fuego, que tiene el carbón encendido, como dice la Biblia. Préndete de aquel que tú sabes que te va a impulsar más. Acércate a aquel que se está violentando espiritualmente, para que veas lo que Dios tiene contigo. Porque lo que has recibido no es sombra de lo que Dios tiene para tu vida. Porque cosas tremendas hará Dios contigo. Porque cosas tremendas tiene Dios para tu vida. Pero violéntate, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Este hombre en la Biblia nos muestra que tuvo reverencia por la presencia de Dios, que tuvo respeto por tener el arca de Dios en su casa, que tal vez le hizo un lugar aparte, que hizo respetar para que sus niños, con el riesgo de tocar esa arca y morir tal vez, o una persona, él tuvo respeto y él cuidó de esa presencia. Y Dios, al ver esa actitud, en cambio el otro, lo dice la Biblia, lo tuvo 20 años como quien tiene la Biblia abierta y nunca la lee. Pero este hombre, en cambio, en tan solo 3 meses logró, dice la Biblia, prosperar, hermanos. 3 meses prosperó. Y te invito, iglesia amada, a que ahí en tu corazón le digas, Señor, ayúdame porque me comprometo estos 3 meses que vienen, Señor. Estos 3 meses me comprometo, Señor, a aumentar mi nivel de oración, a consagrarme, a santificarme más, a apartarme de lo que tú me estás diciendo que me aparte. Porque cosas tremendas Dios hará con tu vida, mi amado. Damos la gloria a Dios. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Damos gracias por este tiempo en tu presencia. Bendigo a tu pueblo, Señor. Y yo te pido, Señor, como dice tu palabra, tú no apagarás el pabilo que humee, ni quebrarás la caña cascada, sino que todo aquel que, aunque esté pasando por dificultades, todo aquel que ahí crea en su corazón, no, Dios no me va a utilizar a mí, no, Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Simplemente un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que te invito, te insto, vamos a comprometernos como iglesia. Vamos a caminar todos en un mismo sentir. Santidad a Dios. Santidad a Dios. Consagrémonos para Dios, porque cosas tremendas hemos de ver en este lugar en el nombre de Jesús. Como iglesia, como pueblo de Dios. En tu casa has de ver prosperidad. En tu casa has de ver abundancia. En tu casa has de ver la bendición de Dios, porque estás guardando la presencia de Dios con reverencia en tu hogar también. Amados, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, y coloco el regreso de mis hermanos a su casa, Señor, en tus benditas manos, creyendo que la sangre de Cristo nos guarda, nos cubre y nos protege. Amén.